El silencio en la sala era absoluto, una quietud densa y presurizada que sigue a la detonación de una bomba. Mantuve la vista fija en la pantalla principal, pero sentía que todas las miradas se dirigían a mí. Sentía que él, mi padre, el coronel Robert Jensen, un oficial retirado que medía a una persona, por así decirlo, por la insignia del cuello, estaba paralizado en su asiento de primera fila. Su rostro, normalmente una máscara de mando estoico, estaba relajado con una especie de horror naciente que nunca antes había presenciado. Entonces llegó la voz del general, cortando el silencio como una cuchilla, baja y resonante para que todos la oyeran. Ella es la égida, pero ese momento de revelación desgarradora no fue el principio. El verdadero comienzo, lo que lo puso todo en marcha, había ocurrido 3 horas antes bajo las luces fluorescentes planas de un pasillo de Fort Meade. Había invitado a mi padre a un día especial y muy importante para su familia. Una parte de mí, con una ilusión absurda, pensaba que si tan solo pudiera ver mi mundo, por fin podría comprenderlo. Él veía mi carrera como una distracción inofensiva, un lugar donde su hija jugaba con los idiomas, una especie de guardería para adultos que requería una autorización de seguridad. Simplemente no podía comprender un mundo donde el poder era silencioso, intelectual e invisible. Me acorraló justo antes del informe estratégico principal, extendiendo su brazo con aire de propietario sobre mi hombro. Allí mismo estaba mi superior directo, el mayor Davis, un hombre que se rige por el protocolo y sabe más sobre mi verdadero trabajo que mi padre jamás sabría en 12 vidas. Mi padre sonrió, su voz resonando en el pasillo, por lo demás silencioso. Así que dijo, señalando con la cabeza a la mayor, ¿se pasa el día jugando con sus juegos de palabras? Le sigo diciendo que es un pasatiempo caro, pero supongo que la mantiene ocupada. Las palabras me calaron como pequeños trozos de hielo en las venas. No fue solo el comentario, fue el eco de miles más. Pensé en él elogiando a mi hermano por cerrar un pequeño negocio mientras decía que mi título en lingüística era adorable. Recordé cada cena familiar donde mi trabajo era despedido con una palmadita. En la cabeza, una nota al pie sobre la carrera mucho más importante de mi hermano. Una furia fría y silenciosa se instaló en mi pecho. No era ardiente ni explosiva, sino densa y pesada. El tipo de ira que lo aclara todo con una precisión escalofriante. Vi al mayor Davis estremecerse. Su expresión era una dolorosa mezcla de cortesía profesional y la profunda incomodidad de quien sabía que estaba junto a uno de los activos más vitales del comando, siendo menospreciado por un fantasma. Se rió entre dientes, pensando que era solo otra broma a mi costa. No tenía ni idea. Simplemente me menospreció delante del único hombre que tenía que leer mis informes clasificados de misión. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que entender las 2 vidas que vivía. Vivir 2 vidas significa que te vuelves muy bueno compartimentando. Una parte de tu vida está guardada en una caja bien cerrada, mientras que existes en la otra. Para mí, la caja etiquetada como familia siempre fue la más complicada. Para comprender la distancia entre mis 2 mundos, hay que remontarse a una cena de Acción de Gracias del año anterior. El aire estaba impregnado del aroma a pavo y del orgullo floreciente de mi padre. Estaba de pie a la cabecera de la mesa, con la copa en alto, como un rey en su castillo. Mi hermano Mark, el niño mimado de la familia, estaba sentado frente a mí, absorbiéndolo todo. Mark era abogado corporativo, un hombre que llevaba su ambición como un traje a medida. Sus éxitos eran contundentes, tangibles y fáciles de entender. Un brindis, comenzó mi padre, con su voz resonando en el comedor, por mi hijo Mark, que acaba de ser nombrado socio. Tiene un instinto asesino, una presencia imponente. Es un luchador, un verdadero líder. Estamos todos muy orgullosos de ti, hijo. La familia aplaudió y mi padre sonrió radiante. Vio y marcó un reflejo del mando que una vez tuvo. Claro, decidido y poderoso. Más tarde, durante un momento de calma en la conversación, decidí intentarlo. Carraspeé, sintiendo que mi voz se apagaba tras la celebración de Mark. Tengo los resultados finales de mi prueba, dije. El de LPT, el examen de competencia lingüística. Obtuve un 44 en Dari. Miré a mi alrededor, esperando ver si entendía algo. Una puntuación de 4/4 es la nota más alta posible, lo que indica una fluidez indistinguible de la de un hablante nativo. Es una proeza de disciplina lingüística e intelectual que requiere años de trabajo incansable y es excepcionalmente poco común.
Mi padre se volvió hacia mí con una sonrisa educada y distante. Se acercó y me dio una palmadita en la espalda. ¡Qué bien, cariño! Tanto estudio dio sus frutos. Eso fue todo. Antes de que pudiera responder, volvió a centrar toda su atención en Mark. Mark me estaba contando sobre la OPA hostil que está gestionando. La conversación volvió a la vida con un rugido, dejándome a su paso. La palmadita en la espalda me pareció más pesada que un insulto. Era el peso de una docena de otros despidos, el trofeo de decatlón académico al que llamó un recolector de polvo. La beca de investigación olvidó preguntar sobre la constante y agotadora comparación con el mundo ruidoso y visible de mi hermano. Me senté allí, invisible, como un fantasma en el festín. Ahora compara eso con mi otra vida, una vida vivida en un lugar que mi padre no podía imaginar. Un esquife o una instalación de información compartimentada y sensible. Es una habitación fría y oscura, aislada del mundo exterior, donde la única luz proviene del brillo de los monitores y el único sonido es el zumbido de los servidores. Allí no era la hija tranquila con un pasatiempo, era un recurso de inteligencia. Mi trabajo no consistía solo en traducir palabras, era descifrar mundos, encontrar la única nota disonante en una sinfonía de ruido que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una noche estaba escuchando horas de comunicaciones interceptadas. El dialecto era desconocido, una variante regional de una provincia montañosa, y la conversación era intencionadamente venol. Pero entonces lo oí, una referencia a una cabra enferma. Para cualquier otra persona no significaba nada, pero había pasado semanas mapeando los patrones lingüísticos de esta célula en particular. Sabía que la frase no era aleatoria, era una palabra clave preestablecida, una señal oculta que había detectado en un análisis previo. Era la alarma silenciosa de un ataque coordinado inminente contra una base de operaciones avanzada cercana. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos se mantenían firmes. Mi voz sonaba serena mientras alertaba a la guardia, describiendo mi análisis y el indicador de amenaza específico. No había espacio para la emoción, solo para la precisión. Un momento después, una voz llegó a través de mis auriculares. No era fuerte ni retumbante. Era tranquila, profesional y tenía la autoridad absoluta. Era el general Marcus Thorne, un hombre al que nunca había conocido en persona, pero cuya confianza era la base de todo mi mundo. Égida, dijo, usando mi indicativo. ¿Qué nivel de confianza tiene en esa evaluación? 95, señor, respondí. Mi voz. Incluso la fraseología coincide con el código de coacción establecido en la Operación Anochecer. No hubo vacilación por su parte. Sin segundas intenciones, sin preguntas condescendientes, solo confianza inmediata e inquebrantable. Entendido, Aegis. Estoy activando el QRF. Buen hallazgo. Su validación fue discreta, profesional y más significativa que 1000 brindis rimbombantes. En esa habitación silenciosa y estéril no solo me veían, era esencial, era Agis. Mi padre, el oficial de blindados retirado, solo entendía el poder. Se veían los tanques rugiendo sobre un batallón de campaña en formación, el brillo de una oficina en un membrete corporativo. Mi poder era invisible. Era un susurro al oído de un enemigo, una línea de código en un mar de datos, un patrón cultural que nadie más veía en su mundo. Si algo no era evidente, simplemente no era real. No podía celebrar lo que no comprendía, y nunca lo intentó. Quería un legado que pudiera destacar y una hija que trabajara en la sombra. Simplemente no era eso. Durante años había intentado hablar su lenguaje de promociones y elogios públicos. Después de ese pasillo, me di cuenta de que tenía que parar. Era hora de que mi padre aprendiera el mío. Tras el eco de sus palabras en el pasillo, no dije nada. Simplemente me disculpé y me marché antes de que la máscara de calma profesional se quebrara. Encontré una oficina de archivos vacía, con el aire oliendo a papel viejo y polvo, y me quedé allí, en silencio. La furia que sentí no era intensa ni salvaje, era gélida y aterradoramente clara. Durante años había perdido el juego, intentando ganar una discusión emocional con un hombre que solo respetaba la fuerza. Una discusión a gritos no serviría de nada, él simplemente me llamaría histérica, y mi hermano lo apoyaría. No, una confrontación emocional era su campo de batalla, tenía que traerlo al mío. La próxima revisión estratégica de la Operación Arena Carmesí era el escenario perfecto.
Mi padre había usado su antiguo rango y conexiones para conseguir un puesto VIP, esperando ser un orgulloso observador crítico de un mundo que antes dominaba. No tenía ni la menor idea de que su hija, la aficionada, era una informante clave. En aquella polvorienta oficina, el plan se consolidó. Esto no sería una pelea, sería una instrucción letal, una demostración formal e innegable de competencia, tan absoluta que no daría lugar a discusión. Con mi determinación firme, caminé hacia la sala de mando. Encontré al general Thorne en su oficina revisando un mapa satelital en una pantalla gigante. Me quedé firme hasta que me reconoció. Se giró, con la mirada penetrante y perspicaz. No mencioné directamente el insulto de mi padre. Sería poco profesional. En cambio, planteé el problema en un lenguaje que entendió. Protocolo y seguridad operativa. General, comencé con voz firme. Parece que algunos de nuestros invitados tienen una comprensión significativa del papel de la dirección de inteligencia. Podría ser beneficioso ofrecer una demostración más práctica de nuestras capacidades de análisis lingüístico durante la sesión informativa. Era un líder perspicaz y había estado a 3 metros de distancia en el pasillo. Vio la mirada condescendiente en el rostro de mi padre y el destello de incomodidad en el del mayor Davis. Lo comprendió de inmediato. Guardó silencio un largo rato, observándome, y vi un destello en sus ojos, no de lástima, sino de profundo respeto profesional. Asintió lentamente. Excelente sugerencia, Aegis, dijo en voz baja. Durante tu parte del informe te pediré una evaluación de la amenaza de la fuente de Herat. La haré en Dari. Prepárate para responder de la misma manera. La trampa estaba tendida. No fue un arrebato emocional. Ahora era un procedimiento militar autorizado. Sentí una extraña calma invadirme mientras caminaba de regreso a mi terminal. Esa misma tarde revisé la lista final de asistentes y allí estaba su nombre, Coronel Red Robert Jensen. Pasé el dedo por encima del botón para revocar su acceso, pero no lo hice. Hice clic en confirmar. El protocolo fue aprobado. La sesión informativa fue clasificada. Mi padre entró en la sala esperando ver un espectáculo. No tenía ni idea de que él era el objetivo principal de la demostración. Entrar en el centro de operaciones estratégicas, la sala de guerra, es como entrar en el centro neurálgico del mundo. Es una sala cavernosa y escalonada, perpetuamente fría, dominada por una enorme pared de pantallas que muestran señales satelitales y mapas tácticos con un detalle nítido y silencioso. El aire vibra con el zumbido sordo de una inmensa potencia de procesamiento. Los asistentes eran una mezcla de profesionales condecorados, coroneles en activo con carreras basadas en la logística y la estrategia, discretos enlaces de las agencias de inteligencia y algunos VIP selectos. Y allí, en primera fila, estaba mi padre, con aspecto desenfadado, inclinándose para susurrar una crítica segura a otro oficial retirado que estaba a su lado, con un aire de suficiencia y propiedad. Yo me quedé a un lado, cerca del podio de presentaciones, en el lugar designado para el personal subalterno. Para él, yo solo era parte del decorado. El general Thorne comenzó la sesión informativa. Su voz, tranquila y autoritaria, era constante en la sala rica en datos. Les explicó a los asistentes los movimientos de tropas, la logística de la cadena de suministro y las evaluaciones de riesgos de la Operación Arena Carmesí. Mi padre asintió. Un hombre que escuchaba un idioma que dominaba. Lo observé y no sentí nada. La fría furia del pasillo se había transformado en una determinación silenciosa y paciente. Ya no era una hija que buscaba aprobación. Yo era un operador esperando una señal. La señal llegó cuando el general Thorne hizo una pausa, dejando que un mapa del este de Afganistán ocupara la pantalla principal. Pero todo esto, dijo, bajando ligeramente la voz, atrayendo la atención de todos en la sala. Todo depende de nuestra inteligencia. Nuestro principal activo para esta operación es un analista conocido solo por su indicativo, Agus, cuyo trabajo ha evitado al menos 3 atentados importantes el año pasado. Un sutil cambio recorrió la sala. Un murmullo se apagó rápidamente. Vi a un enlace de la CIA intercambiar una mirada con un coronel del G2. El nombre X era una leyenda en estos círculos. Un fantasma en la máquina, una fuente de inteligencia increíblemente precisa, pero completamente anónima. Mi padre parecía intrigado, inclinándose ligeramente hacia adelante. Le encantaban las historias de agentes fantasmas de élite. No tenía ni idea de que estaba a punto de encontrarse con uno.
Entonces el general giró ligeramente la cabeza y me miró directamente. A X, por favor, acércate. El tiempo pareció ralentizarse. Todas las cabezas en la sala se giraron. Vi el rostro de mi padre contraerse de confusión, frunciendo aún más el ceño. Mientras caminaba desde las sombras de la banda hacia el centro de la sala, pensó que le traía al general un vaso de agua o un archivo. No podía comprender lo que estaba sucediendo. Llegué al podio y permanecí tranquilo, con la mirada fija en el general. Me dedicó un leve asentimiento y entonces el mundo dio un vuelco. Cambió a un dari fluido y formal, un idioma que nadie en esa sala, salvo unos pocos, esperaba oír. Su voz llenó el espacio silencioso, formulando una pregunta compleja y polifacética. No solo estaba poniendo a prueba mi vocabulario, me pedía una evaluación compleja y multifacética de la amenaza de un informante clave en Herat, citando recientes cambios tribales y pidiéndome que identificara los principales indicadores de engaño que debíamos vigilar. Pude ver cómo la sonrisa de mi padre regresaba. Esto tenía que ser algún tipo de prueba extraña y vergonzosa, un poco de teatro. Esperaba que tartamudeara, que reprobara, que me humillara. Se relajó en su silla, listo para presenciar el inevitable fracaso del pequeño pasatiempo de su hija. Estaba tan seguro de lo que sucedería después. Se equivocó. Sin dudarlo, respondí con el mismo tono académico formal. Mi voz era clara y firme, y pude percibir la sorpresa de los pocos lingüistas presentes. No di una respuesta simple. Ofrecí un análisis completo y conciso. Confirmé que la fiabilidad de la fuente era del 90%, pero expliqué que el verdadero indicador era un título honorífico sutil y deliberadamente mal empleado al referirse a un nuevo anciano tribal, una señal de coacción preestablecida que yo mismo había contribuido a diseñar. Terminé proporcionando un plazo preciso de 48 horas en el que debíamos esperar una señal de confirmación secundaria a través de un mensajero externo. Fue una demostración de experiencia absolutamente autoritaria e irrefutable. El general asintió una vez, con expresión indescifrable pero satisfecha. Luego regresó a la sala, al mar de rostros confundidos e intrigados, y volvió al inglés. Su voz era férrea. Para quienes no tengan la autorización, dijo, recorriendo con la mirada los VIP antes de fijarse en mi padre. Seré directo. Ella es Egis. El nombre impactó la sala como una onda expansiva. Una docena de coroneles que solo habían oído la señal de llamada en voz baja y reverente me miraron con una profunda admiración y mi padre palideció por completo. La presunción, el orgullo, la condescendencia, todo se evaporó en un instante, reemplazado por una incredulidad cruda y abierta. El indicativo, el lenguaje, la discreción del general, todo lo desplomó de golpe. No era su hija con su afición, era Egis. En ese momento, toda una vida de disciplina militar, de comprensión del rango y la autoridad, anuló cualquier otro instinto. Enderezó la espalda involuntariamente, quedando completamente erguido en la silla. No fue una elección, fue un acto reflejo, el reconocimiento subconsciente de una autoridad superior en la sala. Mi padre me había pasado toda la vida enseñándome la importancia del rango y la reputación. Al final, solo le bastó una palabra para comprender quién era yo. Tras las últimas palabras del general, la sesión informativa concluyó. El tenso silencio se rompió, reemplazado por el murmullo de una conversación y el roce de sillas. Por un instante mi padre permaneció inmóvil, simplemente permaneció allí sentado, erguido como un palo, mirando la pantalla ahora en blanco frente a él, como si las respuestas aún estuvieran ahí. La gente empezó a salir o a reunirse en pequeños grupos profesionales, y mientras observaba, una extraña y definitiva verdad se apoderó de mí. En una sala llena de sus compañeros, mi padre se había vuelto completamente invisible. Nadie se le acercaba. Nadie le daba una palmadita en el hombro para pedirle su opinión. Era una reliquia, un fantasma de una época pasada, repentinamente irrelevante ante una nueva autoridad. Al otro lado de la sala, mi propia realidad estaba cambiando. Inmediatamente me rodearon, no personas que me deseaban lo mejor, sino profesionales. Un coronel de alto rango del G2 me pidió que profundizara en mi análisis. Una mujer de rostro serio, que yo conocía como la jefa de la estación de la CIA en la región, me pidió un comentario aparte sobre mis protocolos de validación de fuentes. No me elogiaban ni me daban palmaditas en la espalda. Me trataban como el experto. Buscaba mi opinión estratégica con una franqueza que me validaba más que cualquier premio.
Mi mirada a la de mi padre se cruzó por una fracción de segundo al otro lado de la sala llena. Vi un universo de confusión y arrepentimiento en su mirada. Entonces, sin decir palabra a nadie, se levantó, se dio la vuelta y salió de la sala de guerra. La dinámica de poder no solo se había alterado, se había destrozado fundamental e irrevocablemente. Pasaron 6 meses en los que los ecos de ese día se desvanecieron, reemplazados por las incesantes exigencias del trabajo. Ya no me quedaba al margen de la sala de guerra, ahora me encontraba a la cabecera de la mesa. Me habían ascendido y me habían dado el mando de mi propia unidad, la célula de análisis GQ2 para toda la operación. Esa misma sala, antaño escenario de mi juicio público, era ahora mi oficina, mi dominio. Mi nombre estaba en la puerta. Los hombres y mujeres de mi equipo eran mi nueva familia, forjada no por la sangre ni la obligación, sino por la competencia, el respeto mutuo y la carga compartida de una inmensa responsabilidad. No necesitábamos grandes discursos ni brindis ruidosos. Nuestra validación provenía del trabajo mismo, de las misiones cumplidas, de las vidas salvadas. Era un legado silencioso y profundo que construíamos juntos día a día en la sombra. Una noche estaba trabajando hasta tarde en mi oficina. El resto del piso estaba a oscuras y en silencio. Estaba inmerso en una compleja matriz de amenazas. El mundo se redujo a los datos en mi pantalla. Una pequeña notificación apareció en la esquina del monitor. Era un correo electrónico. El remitente era mi padre. Mi dedo dudó sobre el ratón. Por un momento consideré simplemente borrarlo. La curiosidad o quizás la necesidad de un cierre formal me impulsó a hacer clic. El asunto era solo mi nombre, Ara. El mensaje en sí era breve, sin su habitual fanfarronería ni autoridad. Era la voz de un hombre al que no conocía. Escribió: me equivoqué. No entendí quién eres. Me gustaría entenderlo si me lo permites. Leí el correo una vez y luego otra. Esperé la oleada de triunfo, la sensación de victoria que había ansiado durante tantos años, pero nunca llegó. En cambio, solo había una calma profunda, una serena sensación de finitud. El libro de cuentas que había llevado durante décadas, cada desaire, cada desdén, cada momento de indiferencia, ya se había saldado ese día en la sala de guerra. Me di cuenta de que su disculpa era para él, no para mí. Mi paz ya no dependía de su aprobación, me había ganado la mía. Respiré hondo y exhalé, un peso que ni siquiera sabía que aún cargaba. Por fin se había aliviado. Moví el cursor sobre el botón de archivar y pulsé. El correo electrónico desapareció, archivado en un pasado que ya no tenía ningún poder sobre mí. Volví al mapa táctico en mi pantalla principal. Mi enfoque era absoluto, mi futuro, mío. Mi padre creía que un legado se hereda. Aprendí que un verdadero legado es algo que se construye en silencio y se reconoce públicamente. Si alguna vez has tenido que demostrar tu valía a quienes se niegan a verla, comparte tu historia abajo. En esta comunidad, tu experiencia siempre será reconocida.